Buenas noches, profesor Fernando. Mi nombre es Cristian Vigo, del curso de Economía Internacional. Vamos a hacer un breve análisis de la coyuntura económica del 2025 con previstos también al 2026. Primero tenemos cómo son las presiones sobre la actual arquitectura financiera global basada en el dólar estadounidense, ¿no? Como principal refugio económico. Vemos erosión de la hegemonía del dólar, sigue siendo mayoritaria, sigue significando eh, casi pues poco más del 50% en este 2024, ¿no? Son con datos hechos a base del 2024. Sigue como segunda moneda de refugio más fuerte el euro. De ahí sigue el British Pound, seguido por el yen. Y pues ya vienen las demás divisas como es el yuan, el suizo franco, el dólar canadiense, el dólar australiano, ¿no? ¿Qué significa esto? Podríamos decir que con respecto a la erosión de la hegemonía del dólar, es porque cada año pues hay una tendencia a depender menos del dólar, ¿no? Y, y es un sistema eh, multi, multi polar, ¿no? En la economía ya no hay un solo hegemón. Ahora incluso se habla de una guerra comercial con China como el otro hegemón de la economía. Y también tenemos disminución de la oferta de activos de seguros, en particular de los bonos de tesoro de Estados Unidos. Se está requiriendo menos, cada vez menos, y pues ya no todo el ahorro global se basa netamente en Estados Unidos, ¿no? Vemos también un crecimiento del PBI. Con otra lámina ya vemos el crecimiento del PBI en el tercer trimestre del 2025. Bueno, alcanzó en julio justamente un 3,4%, ¿no? Es una variación interanual. Y esto se debe básicamente a un repunte del sector primario. En la lámina PBI por sectores, ¿no? Primario y no primario, vemos que el primario eh, tuvo pues un alto desempeño en el primer y segundo hasta tercer trimestre de 2024. eh, Cayó, perdón, en el tercer trimestre de 2024. Siguió la alza en el cuarto trimestre del 2024, de ahí fue cayendo en el primer trimestre del 2025 y también en el segundo trimestre del 2025 y subió de nuevo en el tercer trimestre en el 2025, ¿no? En julio del 2025. Ya para agosto sigue a la baja, en cambio el no primario es más lineal. Vemos que el primer trimestre del 2024 al tercer trimestre del 2024 hay una pendiente, ¿no? En ascenso, y de ahí ha sido más lineal. Y en agosto alcanzó un 3,6%. También vemos en la variación porcentual en el otro cuadro, vemos que en agosto se creció un 3,2% en total, ¿no? El sector primario pues son pues todo lo que son productos commodities. En nosotros representaría la minería y principalmente el agro. No primarios pues ya valor agregado, ¿no? Tenemos también la siguiente lámina, que es del gasto público, gasto privado y la demanda interna. Vemos que el gasto público son porcentajes de variaciones interanual. Vemos pues que en el tercer trimestre del 2025 hubo un incremento del gasto público del 4% a comparación del tercer trimestre del 2024. Vemos que en el segundo trimestre del 2025 hubo una variación del 3,6% con respecto al segundo trimestre del 2025. Esto no es un buen indicador. Y
dependiendo de cómo se mire, ¿no? Hay que ver si este indicador es por obras de infraestructura o si se debe netamente a aumentos pues de planillas, de órdenes de servicio, ¿no? Entonces hay que ver más cómo se va el dinero, pero definitivamente había un aumento, ¿no? También tenemos el gasto privado. Vemos que primero tenemos en la gráfica tenemos que se ha hecho el estudio de tres componentes. Tenemos primero el consumo en celeste, es más lineal. Tenemos que se mantiene en un 3,5% en el segundo trimestre del 2025 el segundo trimestre primero 3,6 y 3,8, ¿no? Es un año muy lineal en el que es el consumo. Lo que es la inversión había un repunte. Estos son valores pues interanuales, ¿no? Quiere decir que en el tercer trimestre del 2025, que es donde ha habido mayor crecimiento, ¿no? De un 12,5% con respecto al año 2024, ¿no? Del mismo trimestre. El gasto privado eh, del también ha aumentado en el tercer trimestre del 2025 y del cuarto trimestre del 2024 al segundo trimestre del 2025 ha sido más lineal, ¿no? 4,6%, 4,9% y 4,8%. Vemos que la demanda interna también está en variación porcentual, ha aumentado un 7,5% con respecto al otro año, ¿no? Vemos que del cuarto trimestre del 2024 al segundo trimestre del 2025 también ha sido prácticamente lineal, ha aumentado un 6,1%, 6,2% y 6,2%, todo con respecto a años anteriores, pues no años, sino a trimestres de años anteriores, ¿no? Mercado laboral público, tenemos puestos de trabajo formales, valores también interanuales, tenemos también, se ha hecho tres segmentos, ¿no? Primero está el total, ¿no? Que pues indica que se han creado 304.000 puestos de trabajo con respecto al año pasado. Podemos decir que en un 90%, hasta más de un 90%, esta creación de puestos de trabajo se debe por el sector privado, lo cual es bueno, genera puestos de trabajo, dinamiza la economía y 12.000 puestos de trabajo eh, se ha creado simplemente por el sector público, ¿no? Eh, Esto no necesariamente es bueno, habría que ver en qué área se ha creado, de repente nuevos institutos, o de repente nuevos profesores, nuevos médicos, ¿no? Nuevas áreas que son importantes para el Perú y son vitales, ¿no? Vemos que el, la variación interanual de agosto del 25 es 0,6%, casi nada, lo cual es bueno en el sector público. Vemos que ha crecido los puestos de trabajo en agosto del 25 un 6,9%, eso es bueno, otra vez con respecto pues al agosto del año pasado, ¿no? Masa salarial formal, también valores interanuales corregido por la inflación. Eh, Esto indica pues que la masa salarial ha aumentado en agosto del 25 un 8,4%, se registró una masa salarial mayor, ¿no? Y en de los últimos trimestres, del segundo trimestre del 2024 a agosto del 2025 ha habido incrementos importantes, ¿no? Del 6,9%, 5,6%, hasta llegar a un 9% el primer trimestre del 2025. Estamos mucho mejor que el tercer trimestre del 2023. Seguramente por la inestabilidad política no permite que el empresario pues invierta en el Perú, ¿no? Ingreso salarial formal, variación interanual corregida por la inflación, ¿no? También vemos que en agosto del 2025 ha crecido un 3,1%, ¿no? Y en el segundo trimestre
del 2025 un solo 1.4%, lo cual no es muy bueno. Pero si vemos el primer trimestre del 2025 se mantiene en 2.7, cuarto trimestre del 2024 1.2. Bueno, esto se debe a que el Perú pues es mayoritariamente informal y esperemos que en los próximos años nuevas políticas públicas puedan revertir esto, ¿no? Macrofundamentos de la región, tenemos la inflación. El Perú a septiembre del 2025, ¿no? Tiene una inflación acumulada de solamente 1,4% en el año. Canadá también tiene muy buena inflación, está muy controlada, 1.9%. La eurozona está en 2.2%, también es buen índice. Estados Unidos en 2.9%. Pero si nos comparamos con el mundo, pues estamos mucho mejor, ¿no? En la región, ya Chile está en 4%, Uruguay 4.2%, Paraguay 4.3%, Colombia 5.5% y Brasil 5.1%. No, Colombia 5.1%, y estos son los que mejor están, no están contando definitivamente Ecuador, Bolivia, Argentina, ni que hablar Venezuela, ¿no? Caso ya Venezuela es caso perdido. Periodos prolongados de inflación, un dato muy importante a resaltar del BCR, somos el país en la región con más número de meses, ¿no? Con una inflación menor a 2 dígitos, o sea, no pasamos del 9.9%, se podría decir, ¿no? Y este periodo va de 1997, febrero, hasta septiembre del 2025, son ya 28 años y 7 meses con la inflación controlada a menos de 2 dígitos, ¿no? Después nos sigue Chile, una economía también bastante fuerte en la región, ¿no? México también tiene indicadores de tener una inflación controlada. Colombia lo mismo recientemente, del 2000 a 2022, años recientes. Ya Ecuador está de 1952 a 1970. Ecuador hoy en día pues no tiene inflación porque pues su moneda es el dólar, ¿no? Vemos la balanza comercial del Perú y las reservas internacionales. Bueno, la balanza comercial del Perú, el agosto del 2025, pues está casi en los 28.000 millones de dólares, ¿no? de balance comercial positivo que tenemos nosotros, ¿no? Esto ha significado pues que Perú pueda pagar sus deudas, tenga liquidez en el corto plazo. Tenemos reservas internacionales hoy en día octubre, ¿no? A 89.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual es otro récord más histórico. En el segundo trimestre del 2025 teníamos 85.000, el primer trimestre del 2025 81.000. Y tenemos pues que en el cuarto trimestre del 2019, ¿no? Estamos a meses de pandemia, teníamos 68.000. Y aún con toda esta crisis política, con toda la pandemia, aún así hemos logrado subir nuestras reservas, ¿no? El BCR, un ejemplo de cómo manejar las instituciones públicas en el Perú. Guerra comercial y cómo impacta al Perú, ¿no? Los aranceles puestos de Estados Unidos con respecto a otros países, ¿no? Vemos que Perú pues le impacta, es uno de los países que menor impacto tiene, ¿no? Junto con Colombia, Chile y Argentina, ¿no? Vemos que el otro extremo está Brasil, Siria, Birmania, Laos, Canadá, y de ahí sigue pues China, México, Vietnam, ¿no? Ya es importante saber que al recibir menos impuestos o menos barreras arancelarias de parte de Estados Unidos nos permite ser más competitivos que el resto, ¿no? En este caso pues Perú pues exporta minerales, ¿no? Y exporta frutas, se puede hacer premium, lo cual nuestros principales competidores podría ser por ahí México, que tiene buenas aranceles, ¿no? Entonces estamos ganándole mercado a México, seguramente, ¿no? Exportaciones a Estados Unidos en el 2024 sumaron 9.528 millones de dólares, equivalentes al 3.1% del PBI, y
es el total, representa el 12.5% de las exportaciones del Perú al mundo, ¿no? Estos datos del 2024, ¿no? Vemos aquí que la agroindustria fue la mayor repercusión con un 42%, seguido de la minería no metálica, y de ahí viene el textil 9%, ¿no? Las tres grandes industrias del Perú que exporta a Estados Unidos. Expectativas para el 2026, vemos que en términos de intercambio, eh, también vemos que una tasa de interés, la tasa de interés que va a fijar pues Estados Unidos va a ir bajando. Se prevé que en diciembre del 2025 vuelva a bajar, haciendo el dólar aún más barato, y pues seguramente el tipo de cambio del dólar aquí en Perú se va a mantener bajo. Se estima que en diciembre del 2026 termine en 3% la tasa de referencia del Banco Federal, y pues esto se debe a las políticas expansionistas de Trump. Índice de incertidumbre política, ¿no? Comercial de Estados Unidos en octubre del 2025 sigue alto, pero no tan alto como en octubre del 2024, ¿no? Que intensificó pues la guerra comercial con aranceles, ¿no? A Europa, a China, ¿no? E incluso a la región. Impacto del retiro de fondos de pensiones en el 2026, ¿no? Se estima que este octavo retiro en el 2026 alcance un máximo de 31.600 millones de soles, ¿no? Es el retiro potencial, se puede decir que es el 2.9% del PBI del 2024, pero se planea que se retire entre 22.000 a 26.000 millones, de los cuales se va a consumir, las personas lo retiran pues para sus necesidades, y otros se va a ahorrar a plazo fijo, de repente otros que tengan más conocimiento en la bolsa, otros pues mixto, ¿no? Y bueno, las importaciones no suman pues al PBI, pero si se va a la producción local sí, se estima que esto genere pues un aumento entre el 0.3% y un 0.5% del PBI, ¿no? Se estima que 5.600 millones a 9.600 millones de soles no se va a retirar, ¿no? En esta octavo retiro ya que se dará en el 2026, ¿no? Las conclusiones: el Perú presenta, una recuperación económica moderada, pero aún es frágil, con crecimiento proyectado de un 3,1% para el 2025-26, ¿no? Frágil, porque hay mucha inestabilidad política. eh, Moderado, ¿por qué? Porque no es lo que necesita el país para cerrar brechas. Los intercambios favorables, el dinamismo del consumo y la resiliencia del sector minero sostienen la actividad económica. Es importante, ¿no? Saber que los precios ante la demanda, la inteligencia artificial, los precios del cobre, por ejemplo, va a seguir, ¿no? Ante estas nuevas políticas de reservas de divisas, pues requieren el oro en diferentes bancos. Entonces el oro se mantiene. También el oro tiene una participación en la industria de alta tecnología. Hay riesgos, ¿no? Incertidumbre política, fragmentación electoral, ¿no? ¿Qué pasa si un partido gana, pero con mucho o con muy poco representación en el Congreso y en el Senado, ¿no? No podría mucho legislar, no podría mucho dirigir el país, y de nuevo tendríamos pues esta inestabilidad que es el Congreso contra pues el poder, ¿no? El presidente de la República y sus ministros, ¿no? Aumento de la inseguridad del crimen es lo urgente hoy, ¿no? Justamente costó la vacancia a Dina Boluarte este ataque a agua marina en un recinto
se podría decir, del ejército, en una vía militar. Entonces, esto, la incertidumbre es muy mala para la economía, la incertidumbre limita las inversiones, la incertidumbre hace que las empresas no inviertan más, recorten presupuesto, hasta se vayan del país. Posible desaceleración de China, ¿no? Debido a esta guerra comercial, de haber una desaceleración en China, pues China es nuestro principal comprador de materias primas minerales, lo cual, ya que China es el principal refinador de minería en el mundo, casi tiene un monopolio en tierras raras porque son difíciles de refinar, y China pues tiene la expertise, ¿no? Tensiones comerciales globales, ya hemos visto la guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios, donde indicaba que tenía pues una balanza comercial negativa y él solamente quería una mayor paridad, ¿no? Recomendaciones: mantener una política fiscal prudente, respetuoso con el marco macroeconómico. Ya no se pueden crear más ministerios, ya no se puede seguir gastando la plata en la terrible corrupción, se tiene que ajustar el gasto público, se tiene que recortar ministerios, reducir la incertidumbre. También otra recomendación institucional: mediante acuerdos políticos mínimos, no tiene que haber un acuerdo entre el Congreso pues y el poder legislativo, no puede seguir habiendo ejecutivo, perdón, la presidencia, no puede seguir habiendo disputas, no puede seguir habiendo esta democracia, ni se sigan impulsando leyes para aumentar la democracia, ni tampoco pues que se creen instituciones para aumentarla, engrosar la democracia. Impulsar proyectos de inversión en infraestructura es muy importante. El Perú tiene una gran brecha, se calcula en 150.000 millones de dólares en brecha por infraestructura. Esto se debe mayormente a que ha habido un crecimiento económico por que nuestros productos exportar, minerales, ¿no? Oro, cobre, tiene un gran valor en el mercado y han ido subiendo año a año, y hemos ido, se puede decir, de a pocos aumentando nuestra oferta minera, pero en infraestructura no se han usado los impuestos para crear líneas férreas, para crear carreteras pues con estándares internacionales, ¿no? Ni puentes. Entonces falta toda esta infraestructura que sea atractivo para el extranjero poner su empresa acá, ¿no? Que Perú esté conectado con todo Sudamérica. Somos el centro de Sudamérica. Sí se puede con un gobierno que tenga ganas de trabajar por el Perú, ¿no? Fortalecer la seguridad, importante. Sin inversión a la seguridad, hay equipos hoy en día, equipos de inteligencia, hay armas, hay de todo tipo, ¿no? O sea, falta solamente la inversión, y sí podemos emitir bonos para esta seguridad, que realmente, como está la inseguridad hoy en día y como está de descuidar las instituciones, ¿no? Tanto por dentro y por fuera, realmente es una inversión, porque quitamos la inseguridad y la inversión llega también, ¿no? La formalización es importante para mejorar las condiciones de inversión, ¿no? La formalización de las empresas, y sobre todo el sector minero, que es el más informal y hoy en día está ganándole mucho terreno la minería ilegal, pero es importante saber que la formalización viene también de una conveniencia del minero, ¿no? Que le convenga que se traiga infraestructura, que sea legal refinar, que se certifique, ¿no? Tales como hay partidos que han avanzado mucho, no desde ahora, sino que lo han propuesto desde el 2021, como fue Avanza País con Hernando de Soto. Hoy en día está Philip Butters, que sigue proponiendo, no con tanto, no con la misma propuesta, pero sí muy similar a la de Hernando de Soto. Y también está también Rafael Aliaga, López Aliaga de Renovación Popular, que también propone, ¿no? Dos candidatos son los más firmes en reestructurar pues el sector minero y combatir la ilegalidad. Mantener la inversión portuaria es muy importante. Perú es el centro logístico de Sudamérica, porque los mercados más fuertes están en el Asia. Entonces
al ser los mercados asiáticos los más grandes y ahí en estar el comercio más grande de los próximos 10 a 20 años, ¿por qué? Por la tasa de natalidad, por el tamaño de la economía, ¿no? Entonces ya no es el océano Atlántico, es el océano Pacífico, y mantener una inversión portuaria anual, sostenida, ¿no? Sin burocracia, con inversión privada es importante para mantenernos competitivos y ser el hub en el Perú. Trabajar en la reducción de la burocracia, ya lo hemos dicho. Hay ministerios que se sobreponen los unos a otros, que se les reparte el dinero, se les reparte el presupuesto anualmente, y al momento de solucionar se echan pues las responsabilidades, y después de echarse las responsabilidades dicen vamos a hacer una mesa de trabajo, acuerdan y de nuevo regresa a los ministerios, lo cual pues no se avanza, ¿no? Hay que ser un solo ministerio y que se encargue de solucionar problemas, y que se haga cargo que se haga responsable de los problemas, no ministerios que simplemente se le asigne pues presupuestos y, y, y profesionales con directorios, ¿no? Pero que no se hagan cargo, ¿no? Que sea un ministerio que tenga un área especial para desarrollar el turismo cultural, ¿no? Nada más. Otro que sea un ministerio para desarrollar, pues, todo lo que tenga que ver con ciudades, arquitectura, vivienda, agua y desagüe, todo, un solo, no un ministerio, pero sí un solo directorio, se podría decir, ¿no? Entonces, así podemos acortar la burocracia, porque si yo tengo un problema de invertir en infraestructura para los ciudadanos del Perú, pues me voy solamente a esa dirección y con ellos veo todo, ¿no? Este sería el análisis, el corto análisis que he podido realizar. Quiero agradecer al profesor por el material enseñado en clase, y haces todo por mi parte. Gracias.